fue anunciado, recibimos a Pablo Barreiro, abogado, especialista en Derecho Tributario. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, como mencionábamos ya en nuestro noticiero y hemos venido desarrollando todos estos días, las próximas horas el Congreso Intendente va a tratar de resolver esta situación de iniciativa de... Es verdad que no gusta que se llame amnistía porque no es un perdón a todo, pero sí pongámosle una... Es un perdona bastante igual. Es una refinanciación de deudas con condiciones muy favorables, llamémosle así. Sí. Empecé por eso. Cuando ve la discusión, ve la propuesta, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, lo primero que pienso es que hay una incapacidad a veces del Estado para el manejo, ¿verdad?, de los incobrables, es decir, no solamente de las administraciones departamentales, sino también a nivel nacional. Y esa incapacidad, de alguna forma, se muestra o queda en evidencia a partir de los mensajes, ¿no? Es decir, por un lado es, soy consciente de que hay morosidad, pero no puedo castigar al buen pagador, entonces el anuncio es mayor represión, si se quiere, mayor control, no tengo la tecnología, te voy a salir a controlar. Y por otro lado, el mensaje es, no tengo más soluciones que otorgar un nuevo plan de facilidades, porque a esta altura nos hemos olvidado, pero en el 2016 ya hubo un plan de facilidades a nivel de los gobiernos departamentales, ¿verdad?, que se llamaba, creo que el nombre algo así como plan de financiación, o el primer plan de financiación a partir de SUSIBE. Y, sin embargo, en ese momento recuerdo que en el 2016 justamente uno de los argumentos era señalar que año a año se iba incrementando el número de morosos del impuesto de lo que se conoce generalmente como patentes de rodados. Ese incremento de 2-3% que en ese momento se decía por año, aparentemente no se pudo frenar incluso aún con ese régimen de facilidades, por lo cual hay un nuevo régimen de facilidades en ciernes o estudio del Congreso de Intendentes. Lo primero que entonces podemos apreciar en esta situación es que la gente ya no cree que sea la última. A ver, sería distinto si la gente creyera que este es de verdad el último plan de refinanciación para las personas que estén deudoras de la patente de rodado. Sí, la última... Siempre se dice que la siempre última se dice que es la última, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez lo que habría que cambiar, tal vez un poco el enfoque, y no pensarlo en términos de fiscalización, de mayor represión o control, sino tal vez que el mensaje podría pasar por otro lado. Y un poco también estaba arriba de la mesa esta discusión de señalar o resaltar algo que a veces queda en el olvido, que es la importancia del pago de impuestos, es decir, el tributo, ¿verdad?, como una forma de alimentar las arcas estatales y a partir de esos ingresos, posteriormente, un incremento en las obras, ¿verdad?, es decir, una especie de moralidad fiscal que se le llama, es decir, no solamente moralidad en el sentido de es importante pagar tributos, sino además también moralidad por parte del Estado, es decir, nosotros con la plata que recaudamos de tus impuestos te damos estos servicios que además son servicios de buena calidad, ¿no? Lo que hay en el fondo es que no tenemos confianza de que la plata que nosotros pongamos para pagar la patente efectivamente se vea en un beneficio en los servicios que nos dan las autoridades. A ver, no puedo ser terminante porque no existen a nivel nacional. Medirlo tampoco. Exacto. Bueno, tal vez hay alguna forma de medirlo, por lo menos a través de, por ejemplo, a nivel latinoamericano se hicieron algunos informes, el Latino Barómetro justamente recogía, creo que el 2011, 2012, incluía dentro de sus análisis anuales una parte dedicada, bueno, al por qué la gente, o intentar adivinar por qué la gente no cumplía regularmente con sus tributos, por lo menos en Latinoamérica, y uno de los elementos justamente era señalar esto, ¿no?, este punto, es decir, que la gente siente que el pago de sus impuestos no se destinan en definitiva a obras que vayan en beneficio justamente del contribuyente. Claro, pero una morosidad del 17%, como la que es una morosidad elevada. No parece, ¿no? Es decir, si uno lo mira, por ejemplo, a nivel nacional, no parece que el 17% sea una morosidad que sea incontrolable. Ahora, sin duda que en las arcas de los gobiernos departamentales esto es un número importante. ¿Por qué? Porque, reitero, venimos de un plan del 2016 con una financiación en cuotas de hasta 72 cuotas y llegamos al 2018 nuevamente arriba de la mesa con este tipo de proyectos de financiación y también con quitas, ¿no? Porque se habla de justamente hacer quitas en los tributos. Hacer un plan de estas características, ya vamos a ir específicamente a la polémica, pero en lo macro,
¿desincentiva al buen pagador? A ver. Porque lo que dicen, lo que defiende la idea es, bueno, para los que pagan en fecha tenemos el que paga la anualidad un 20% de descuento, si paga la cuota en fecha hay un 10% de descuento, es decir, ya hay una serie de quitas y beneficios para los que cumplen con el pago de la patente y no tienen ningún tipo de atraso en esa materia. Ahora, como señal, como la discusión, hay un desincentivo, un poco lo que hablábamos con Uber, ¿vale la pena pagar en fecha? A ver, no hay discusión posible cuando una ley establece la obligación de pagar un tributo, ¿no? Es decir, ahí hay un aspecto formal que es, en la medida que es una ley vigente, que cumplir con ella, y ahí no habría margen de discusión respecto claro, a hay gente que hasta como negocio dice, capaz que me hubiera convenido no pagar en fecha, claro, ahorrarme y ahora voy y hago la... A ver, sin duda que a priori, si bien, reitero, no hay elementos cuantitativos ni cualitativos, no se ha medido este impacto a nivel nacional, sin duda que el mensaje de, bueno, cada poco tiempo tenés un plan de financiación que te permite ingresar en el sistema, no es un buen mensaje. Pero además hay un elemento que no es menor. Tampoco hay, por lo menos a nivel del gobierno departamental, que es donde está planteado este tema el día de hoy, un estudio que nos permitiera, por ejemplo, afirmar, bueno, cuando hubieron planes de financiación se incorporó un volumen de gente que estaba por fuera del sistema e ingresó nuevamente al sistema y esa gente después se mantuvo, por lo cual, por lo menos cualitativamente y cuantitativamente, los números son positivos. Es decir, la gente se aviene a ingresar nuevamente al sistema, estaba por fuera, ingresa y después se mantiene. Bueno, esos datos el día de hoy no están presentes y yo creo que eso quita un poco de nivel, ¿no?, a la discusión, por lo menos como está planteado a nivel de la opinión pública. Lo que ha declarado en las últimas horas Yamandu Orsi, que todos sabemos es un poco es el presidente del SUSIBE y de esa manera termina como fungiendo una especie de negociador hacia la bancada del Partido Nacional que quiere aprobar, con algunos matices, es verdad, pero quiere, y los intendentes del Frente Amplio, que mayormente, también con algunos matices, pero no ven con buenos ojos esta iniciativa. Y dice, una nota con el observador Yamandu Orsi, la necesidad más grande es la de depurar los padrones. Hay muchos autos viejos con deudas que no sabemos si andan o no en la vuelta. Y allí aparecen casos en los que el valor de la deuda es más alto que el valor del vehículo y es lógico que la gente nunca va a pagar. Son deudas incobrables. ¿No hay otra manera de depurar los padrones? Es el mismo argumento que se utilizó en el 2016, ¿no? Es decir, o en el 2015 cuando se aprobó el nuevo plan. En ese caso... Y ahí no fue efectivo. Y aparentemente no, porque si necesitamos un nuevo plan en el 2018, ese plan que se inició en el 2016, que justamente tenía como argumento también depurar los autos viejos, es decir, que por el volumen de la deuda de patentes valía menos el vehículo, al día de hoy nos presenta como realidad un nuevo plan con nueva financiación, incluso se habla de quitas, ¿no? Yo por eso te comentaba, no es un perdón a tutti, pero es un perdón a bastante. ¿Por qué? Porque se está estableciendo, por lo menos en lo que ha salido públicamente, es que uno quedaría al día pagando un porcentaje del aforo, ¿no? Lo que a su vez también genera, digamos, un par de problemas extra. ¿Por qué? Porque nosotros, como está planteado hoy, es buenos pagadores versus quienes están atrasados. Hay otra cantidad de personas que quedan por fuera de esta discusión que también son parte del problema. Por ejemplo, si yo me avine a pagar un convenio de facilidades, ¿verdad? Estoy pagando el convenio, vamos a poner por caso en el régimen vigente, y se aprueba un convenio de facilidades mejor o más beneficioso. ¿Qué pasa con mi convenio, con mi deuda? ¿Qué pasa si yo no recibo ese beneficio? ¿Tengo derecho a recibir ese beneficio? ¿No tengo derecho a recibir ese beneficio? Y si yo, por ejemplo, soy alguien que me adhería al plan de 2016 y estoy pagando, y con esfuerzo estoy pagando, claro, me estoy poniendo al día. Pero justamente... Y lo llamo y le digo, doctor, ¿me corresponde o no me corresponde? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque justamente estoy ejecutando un plan de facilidades y en ese caso yo comprendo, por el principio de igualdad y por intentar alcanzar la mayor cantidad de gente posible que esté contemplada razonablemente en la ley, entiendo que sí, que sería perfectamente legítimo que yo planteara, como deudor que tengo un convenio vigente, también quedar incluido en este nuevo régimen de facilidades. Y quizás pueda pasar que haya gente que ya haya pagado más de lo que representa el valor del 30% famoso del valor del vehículo. Quizás ya en su plan de refinanciación, que no haya sido tan beneficioso como haya pagado de más y pueda evolutivamente, por ejemplo, reclamar parte de la evolución del dinero. Ahí o no me no parece tan claro, ¿verdad? Porque en ese caso ya la deuda está saldada, ahí sería reabrir lo que ya Pero sí por lo pronto cancelar y no pagar más. Sin duda.
Hay otro elemento que también es importante y es que en la norma se está hablando de que algunos contribuyentes serían los que quedan incluidos en la norma y otros contribuyentes quedarían por fuera en función del valor del vehículo. Bueno, ahí también hay que analizar, una vez que tengamos un texto para analizar, cuál es la razonabilidad de la categoría formada por el legislador departamental, porque en definitiva esto va a tener que ser aprobado por la Junta Departamental de cada uno de los departamentos, ¿verdad? Porque sigue siendo competencia de la Junta Departamental aprobar este régimen de facilidades, más aún que hay previstas quitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que quedan por fuera del sistema? Es decir, ¿cuán razonable es que un determinado número de contribuyentes no quede incluido, ¿verdad?, en este nuevo régimen de facilidades? ¿Y algún cliente que no quede incluido puede eventualmente solicitar? Es decir, si yo tengo un auto, porque lo que quieren es dejar por fuera lo que consideran auto de alta gama. Entonces dice, si el auto vale más de $30.000 o si el camión vale más de $120.000, bueno, consideramos que no están dadas las condiciones. Si yo tengo un auto que vale de valor de aforo $35.000 y tengo una deuda, ¿puedo accionar algún mecanismo para eventualmente ser incluido en el plan? Sí, se me ocurre que no sería de descartar presentar una petición a la Administración Departamental Tributaria, ¿no?, a la Administración Departamental, solicitándole acceder a ese plan. Después otro tema es cuán exitoso podría llegar a ser ese planteamiento, ¿verdad?, ese accionamiento. Pero bueno, reitero, hasta no tener un texto legislativo departamental vigente, esto es un poco adivinar, digamos, por dónde podría ir los futuros movimientos de los contribuyentes. Es verdad que no es una de las ideas fuerza que prende más entre los intendentes, aunque algún jefe comunal la está empezando a manejar. Que cada intendencia tenga la potestad de refinanciar per se las deudas de sus contribuyentes o de sus vehículos. ¿Abre la puerta a una nueva guerra de patentes? O sea, si eso se aprobara, que insisto, no parece ser el escenario más probable, pero que hay algunos intendentes que están empezando a pensar, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, que cada junta departamental apruebe lo que le parezca, que cada junta departamental resuelva, y ahí hacemos 19 planes de refinanciación distintos. Sí. ¿Es una nueva guerra de patentes? Bueno, yo la semana pasada lo planteaba justo en una nota en Radio Rural, es decir, yo ponía arriba de la mesa, esto es una guerra de patentes 4.0, ¿verdad? Es decir, estamos en la cuarta revolución industrial para mayores especialistas. Bueno, esto es una nueva manifestación de aquella supuesta guerra de patentes que quedó olvidada a partir de la ley del SUSIBE. Es decir, brevemente, la potestad de gravar los vehículos automotores dentro de cada departamento es una potestad reconocida en la Constitución del 52, que lo que hacía es recoger normas legales, ¿verdad?, que ya reconocían esa potestad de imposición a los gobiernos departamentales. Como es natural, gravar con impuestos 19 impuestos diferentes, 19 administraciones distintas, a un bien que naturalmente se mueve, ¿verdad?, como es el vehículo, obviamente las personas, generó históricamente que hubiera una especie de competencia desleal entre los gobiernos departamentales, ¿verdad?, en función de bajar o bien el valor de aforo o bien la imposición a los vehículos. Eso, de alguna manera, encuentra solución a partir de la aprobación del SUSIBE, ¿verdad?, que es una especie de administrador, ¿verdad?, de un fondo que se genera por todos los pagos de patente que cada gobierno departamental cede, ¿verdad?, al SUSIBE para que se encargue de gestionar el cobro, y después el administrador, ¿verdad?, se encarga de repartir en cada uno de los gobiernos departamentales lo que le corresponde, digamos, en función de los vehículos. A su vez se generan fondos extra, ¿verdad?, que son de asistencia, de rentas generales a cada uno de los gobiernos departamentales, y hay una especie de sanción, digamos, ¿verdad?, para aquellos gobiernos departamentales que se bajen del SUSIBE y que no queden dentro o contemplados dentro del sistema, que es que se le descuenta de la partida presupuestal asignada por la Constitución, ¿verdad?, las administraciones centrales tienen asistencia a los gobiernos departamentales, reitero, por texto constitucional, y bueno, la ley de SUSIBE dijo, bueno, aquellos gobiernos departamentales que se bajen del sistema, ¿verdad?, que no queden dentro de esta unificación de aforos y de tributos, se le va a descontar, ¿verdad?, se le va a descontar esa partida que se le asigna a la Constitución y va a ser redistribuida en los demás gobiernos departamentales. Un paréntesis. Qué importante que es el acuerdo político en esto, ¿no? Porque no parece ser algo demasiado legal. Yo no sé nada o sea, más allá de leer, pero
si hay un acuerdo, hay algo establecido en la Constitución, Sin duda. porque uno no quiera participar de ese SUSIBE, no debería tener la posibilidad de que le retiraran algo que está asignado por la Constitución. Completamente. Lógica pura estoy aplicando. Totalmente de acuerdo. Si bien debo de reconocer que hubo un accionamiento en su momento, en el año 2011, no respecto del SUSIBE, sino respecto de la patente única, y ahí en ese caso la Corte entendió por 3-2 que esa norma era constitucional. Reitero, al año 2011 la Corte ha variado en su integración, por lo cual no hay fallos recientes. Entonces, de alguna forma, bajarse del SUSIBE para los gobiernos departamentales en lo que es esta unificación de aforos y de tasas del tributo, no le sale gratis, ¿verdad? Tiene una sanción. Ahora, no está así contemplado, no está así regulado en este acuerdo. ¿Qué sucede si el gobierno departamental decide tener un plan de financiación distinto en función de que no se llegue a un acuerdo, no se alcance un acuerdo dentro del Congreso de Intendentes que nos está planteado este tema, ¿no? Un nuevo tema también, desde el punto de vista formal, interesante, es esta especie de articulador de políticas fiscales del Congreso de Intendentes, ¿no? Porque está dentro, nos hemos acostumbrado a hablar del Congreso de Intendentes, ¿no? Y de que esto está planteado en el Congreso de Intendentes, algo que naturalmente no está dentro de la esfera de competencia del Congreso de Intendentes. Esto también es un tema al que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Allí también, lo político por encima de las competencias, no hablemos sobre lo jurídico, no. Esa frase genera, pero sí por encima de las competencias departamentales. Sin duda. Yendo más a lo macro, ¿no? Salgamos un poco de este asunto y vayamos un poco más a lo general, aprovechando su experiencia. ¿Somos un país con altas tasas de evasión? ¿Cómo nos podemos definir? Sobre todo en el comparativo con la región, con otros países del mundo. A ver, en la región, sin duda, Latinoamérica en general, medido con los países de la OCDE, tenemos un número mayor de no pago, ¿verdad? Comparado, reitero, en sistemas grandes. A nivel regional, conforme las últimas informaciones públicas de las autoridades nacionales, dependiendo por impuesto, nuestro ranking no está del todo mal, es decir, estamos dentro de los países con mayor constricción al cumplimiento de tributos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en materia de IVA, según los datos de su secretario de Economía el año pasado, la evasión gira en torno al 10-12%, creo que el 10%, y él señalaba, por ejemplo, en su participación pública que era muy difícil bajar a números de una cifra. Eso nos coloca bien a nivel de derecho comparado. Y, por ejemplo, en materia de impuesto a la renta, también en función de las declaraciones públicas del ministro de Economía, del subsecretario de Economía, perdón, habíamos pasado de estar en una evasión del 45% a una evasión del 30%, lo que tampoco nos coloca tan mal en el contexto. Ahora, hay un tema que yo creo que sobrevuela también esta cuestión y que es interesante, es decir, reitero, más allá del mensaje, no solamente es la importancia de que los derechos salen plata y que es importante la presencia del Estado y el Estado hay que financiarlo, a veces también lo que hay es un mensaje que es, bueno, el Estado tiene facultades para fiscalizar, cada vez tiene más posibilidades, tiene más conocimiento y puede hacer inteligencia tributaria, ¿verdad?, para detectar dónde están los focos de incumplimiento. Ahora hay un tema que también siempre sobrevuela esta discusión, es en qué medida estos sistemas o estos mecanismos atacan solamente al contribuyente que está dentro del sistema y deja por fuera a quienes están por fuera del sistema. Es decir, ¿por ejemplo? Claro, es decir, el nivel de evasión en función de qué está medido, en función de los contribuyentes que no pagan o en función de contribuyentes que deberían pagar y no solamente que no pagan, sino que a veces tampoco están detectados dentro del sistema. Entonces, hay un número de contribuyentes que son los que siempre están, digamos, el ejemplo, la figura es cazar dentro del zoológico, ¿verdad? Es decir, los sistemas de fiscalización van siempre a quienes efectivamente siempre han estado dentro del sistema y pueden tener diferencias en la tasa de aportación o mayor número de evasión, pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que nunca estuvieron en el sistema, que están siempre por fuera? ¿Qué pasa en ese caso con el sistema de control, verdad? Y la presunción es que en Uruguay hay mucha gente por fuera del zoológico. Y a veces queda la sensación de que sí, de que hay un número alto de contribuyentes que ni siquiera están dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, generalmente todas las baterías apuntan a o por lo menos ese es el mensaje, a incrementar la fiscalización a quienes efectivamente ya están captados dentro del sistema y que están dentro del radar de control de la administración tributaria.
Muchas veces se habla, por ejemplo, esto se menciona más a nivel de la seguridad social y sobre todo el mercado laboral, de una alta tasa de informalidad. Parte de eso es lo que usted dice. Exacto. Si hay una informalidad, yo estoy jugando un poco de memoria, pero creo que era de cerca del 30%, alguien tiene que estar por detrás de esa informalidad del 30% y seguramente no esté, Exactamente. no está en los radares. A ver, exactamente. Es decir, ¿qué ha pasado con los planes de fiscalización? Es decir, ¿qué ha pasado con la inteligencia fiscal, ¿verdad? Es decir, cómo se está haciendo para captar justamente ese porcentaje de personas que están por fuera del sistema. Y en cuanto a la presión tributaria sobre los contribuyentes, ¿somos efectivamente un país de alta presión tributaria, como muchos tenemos la percepción? Bueno, sí, el año pasado... Para cuando digo muchos, hay casi unanimidad. El ministro de Economía dijo que estamos hasta la boca de impuestos y que no hay margen para poner más impuestos a la población. Sí, justamente el año pasado se había puesto arriba de la mesa este tema a partir de algunos estudios y se decía algo así, también de memoria, de que una persona tenía que trabajar 128 días en el año para pagar impuestos y el resto de los días de trabajo del año quedaban para sus ingresos quedaban efectivamente para gastarlos en otras cosas. La sensación es que justamente el margen de disponibilidad fiscal de los contribuyentes cada vez es menor, ¿no? Los últimos 2 años, en la rendición de cuentas pasada, por ejemplo, no, la anterior, hubo, digamos, la última gran incremento en la tasa de impuestos, ¿verdad? Fundamentalmente en el IRPF, que subió, ¿verdad?, en la tasa de rentas de trabajo y también la renta de capital, pero mayormente las rentas sudadas en la renta de trabajo, subieron las tasas, y no solamente que subieron las tasas, sino que además se bajaron las deducciones. Que parecería ser, quizás el golpe mayor fue el tema de las deducciones. Habría que hacer bien los cálculos finos, pero hay gente que le pegó más el tema de las deducciones que el incremento de la tasa. Sí, hay otro golpe que no es tan general, o por lo menos la población lo percibe a nivel global, pero que también fue importante, fue una modificación en la liquidación de los dividendos fictos, ¿verdad? Es decir, la administración decidió gravar aquellos dividendos que estaban retenidos en cabeza de la sociedad, ¿verdad? Una sociedad comercial genera ganancias, por hablar en términos llanos, y eso después los accionistas podían acceder a esos dividendos, ¿verdad?, retenidos por la sociedad. Cuando la sociedad no los paga, cada X cantidad de tiempo, la administración los grava en cabeza de la sociedad como dividendo ficto o presunto, ¿verdad? Y eso también implicó un incremento, sin duda, en la presión fiscal. La última, ¿mayor presión fiscal es mayor evasión? Bueno, uno tiende a pensar que si la solución es seguir con los planes de fiscalización, la respuesta no va a ser muy distinta a la que está haciendo el día de hoy. El día de hoy volvemos a poner arriba de la mesa, ¿verdad?, este tema de hay que refinanciar deudas, por lo menos en el ámbito departamental, para ingresar gente al sistema. La duda ahí que está planteada es, antes había planes de fiscalización que permitieron ingresar o permitieron detectar e ingresar al sistema gente que estaba por fuera, o los planes de fiscalización no fueron del todo efectivos. Sin duda, es importante la señal de que se fiscaliza el regular cobro de los tributos. Ahora, yo creo que la solución pasa por intentar otros caminos, y estos otros caminos es lo que yo comentaba hoy al inicio, ¿verdad? Incrementar el mensaje a la población respecto de la educación, ¿verdad? Es decir, la importancia de la presencia del Estado y la importancia del ingreso tributario, ¿verdad?, para poder cumplir con esos fines, porque en definitiva, los fines del Estado, porque en definitiva la mayor presencia del Estado asegura una mayor presencia de derechos, y los derechos sin duda salen plata. Pablo Guerrero, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, lo volveremos a convocar seguramente para alguna otra discusión tributaria que cada tanto la damos aquí en nuestro país. A las órdenes. La pausa y seguimos con mucha más.